Vamos a presentar a la siguiente expositora. Se trata de la doctora Anaí Sandoval Gil. Ella es egresada del UDABOL sede de Santa Cruz, tiene un diplomado en educación superior, es especialista en implantología oral, es especialista en periodoncia, tiene un diplomado en estética facial, es máster en armonización orofacial y docente de pregrado y de posgrado, disertante de congresos y de conferencias. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Anaí Sandoval Gil. Buenas tardes, estoy feliz de estar aquí nuevamente, yo me siento en casa, ¿sí? Muchas gracias, doctor, por la presentación. Yo les voy a hablar un poco acerca de la importancia de la periodoncia en la rehabilitación oral. Yo me formé aquí en la universidad, igual que ustedes, y luego realicé mi especialidad en la Universidad USP, en la Universidad de São Paulo, Brasil, en Bauru, y paralelo a mi especialidad de periodoncia, yo realizaba mi especialidad también en implantología en la APCD, que es la Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas en Bauru. Había muchas situaciones que yo, siendo periodoncista, no podía resolver, y es de ahí que parte mi curiosidad por la armonización orofacial. Este es un curso que realicé recién en Camboriú, es un máster en lo que son rellenos faciales. Ahora sí, les voy a hablar un poco acerca de la importancia de la periodoncia. La periodoncia para mí es una especialidad, la principal en odontología, porque va de la mano a todas las otras especialidades. Para tener... Gracias, doctora. Para tener esta alta estética, nosotros vamos acompañados y vamos trabajando tanto de la mano nosotros periodoncistas como los rehabilitadores. Pero antes de realizar cualquier tratamiento, es importante hablar del biotipo periodontal de mi paciente. Allá por el año 1989, Linde, que para mí es uno de los padres de la periodoncia, que lo estudié muchísimo cuando hacía mi especialidad, habla de que el concepto de biotipo surgió cuando se empezó a describir la anatomía, la característica del hueso del tejido gingival. ¿Y cómo nosotros definimos el biotipo del paciente? Primero, tenemos que ver el espesor gingival, el espesor óseo y el ancho de la franja de encía queratinizada. Clínicamente vamos a observar la franja de encía queratinizada. Con un espaciador también podemos medir cuánto es el espesor de la encía con una sonda milimetrada, y de mejor manera lo ideal sería una tomografía. El biotipo de mi paciente, nosotros cuando leíamos Linde, cuando yo leía Carranza, nos hablaba de que teníamos solo dos biotipos. Hoy en día, el doctor Sergio Kahn, que tuve la oportunidad de estudiar con él, en su libro de Sonrisa Gingival, nos dice que tenemos tres biotipos. El biotipo A1, que es fino y festoneado, el biotipo A2, que es espeso festoneado, y el biotipo B, que es plano y espeso. Es importante también ver el espacio biológico de la pieza que estamos tratando. Y el espacio biológico, recordemos que es la unión dentogingival con el epitelio de unión y la inserción conectiva. Igual, el doctor Sergio Kahn nos habla que el espacio biológico no era el espacio biológico que nos enseñaba Carranza o el espacio biológico que nos decía Linde, que solamente es de 3 milímetros. El espacio biológico, según el doctor Sergio Kahn, depende del biotipo de mi paciente. Hablamos que si mi paciente es un biotipo A1, nosotros vamos a tener un espacio biológico de 2 milímetros. Si tenemos un biotipo A2, va a ser de 3 milímetros, y si es un biotipo B, va a ser de 4 milímetros.
Estos pilares hacen que nosotros tengamos una técnica quirúrgica, ¿sí? El biotipo periodontal, el tamaño de la corona, la unión amelocementaria y el espacio biológico son nuestros pilares para determinar la cirugía o la técnica quirúrgica que vamos a seguir. Y una de las principales cirugías que nosotros como periodoncistas realizamos es la gingivoplastía. La gingivoplastía, que es una incisión festoneada de la encía, que también realizamos una osteotomía. Este caso de esta paciente, ¿sí? Esta paciente le realizaron ortodoncia y la pieza 1.2, el lateral, nuevamente se vestibularizó. Y esta paciente no quería más realizarse ortodoncia. Mi colega rehabilitador me la deriva, yo le realizo una gingivoplastía y vemos que la paciente sí tenía coronas grandes, solamente que tenía una erupción pasiva. Entonces, por eso las coronas se veían pequeñas, ¿sí? Luego, nuevamente la paciente ya pasó con mi colega rehabilitador, donde le realizaron la carilla. Lo mismo pasaba con esta paciente. Esta paciente le molestaban sus incisivos laterales, tanto la pieza 1.2 como la pieza 2.2, las veía vestibularizadas. Y esta paciente lo que quería eran carillas, previo pasan para que realicemos la gingivoplastía y también vemos que la paciente tiene una erupción pasiva, ¿sí? Los dientes van erupcionando, pierden esa fuerza y los dientes se ven pequeños. Entonces, con la gingivoplastía nosotros resolvimos gran parte de este problema. En esta paciente nosotros teníamos una encía donde estaba plana y realizando la gingivoplastía, haciendo el festoneado de una forma triangular, se ve mejor. Antes de realizar nuestra técnica quirúrgica, así como nos hablaba el doctor Luis Antonio, nosotros también trabajamos con lo que es un diseño de sonrisa, que existe el software TSD, pero es bastante elevado de precio y nosotros trabajamos con algunas herramientas que tiene el PowerPoint. Y aquí nosotros diagnosticamos y vemos cuánto es necesario de los milímetros que necesitamos eliminar para que quede una sonrisa ideal para el paciente. Siempre conservando lo que es la línea cenit, que conservamos de canino a canino, a la misma altura de los incisivos centrales y lateral ligeramente más para abajo. Esta es una reglita, es la reglita de Chu, que nos ayuda para ver la proporción de la corona, tanto cérvico-incisal como mesio-distal. Esta es una férula, ¿sí?, que el doctor también nos estaba hablando. Esta férula nos sirve también como guía para realizar lo que es la gingivoplastía. A esta paciente realizamos el diagnóstico digital y luego realizamos lo que es la gingivoplastía. Y antes de hablar o describir la técnica de gingivoplastía, yo le voy a hablar de lo que es visajismo. ¿Alguien escuchó alguna vez de visajismo? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, hablamos de visajismo dental, ¿sí? Y el visajismo dental nos habla que según la personalidad de mi paciente, yo voy a diseñar su sonrisa a mi paciente. Si tengo un paciente melancólico, ¿sí?, yo voy a realizar una sonrisa, unos dientes más oval. Este paciente melancólico se caracteriza por ser organizado, se caracteriza por ser perfeccionista, es más artístico, es más abstracto, es más tímido, es más reservado. ¿Sí? ¿Alguien se identifica siendo melancólico? Bueno, si tengo un paciente sanguíneo, a este paciente sanguíneo yo le voy a realizar dientes más triangulares, ¿sí? Y este paciente sanguíneo, su personalidad, son más extrovertidos, son comunicativos, son dinámicos, son impulsivos. También tenemos a los pacientes de personalidad colérico. Y este paciente colérico, los dientes van a ser más rectangulares y son más determinados, son más objetivos, son emprendedor, son pasional. Y luego tenemos los pacientes con una personalidad fleumático, que son más rectos, son más diplomáticos, son pacientes más espirituales.
Entonces, según la personalidad de mi paciente, yo puedo diseñar la sonrisa de mi paciente, ¿sí? Esta paciente lleva unos años, ¿sí? Esta foto es aproximadamente del 2013. Y esta paciente nosotros realizamos, era colérica, entonces la personalidad colérica realizamos más de forma triangular. Ahora vamos a ir a la técnica quirúrgica que seguimos en lo que es la gingivoplastía. ¿Sí? Primero realizamos la técnica anestésica en superior infraorbitaria a ambos lados, infiltrativa de cada pieza, en inferior infiltrativas de cada pieza. Luego realizamos el puntilleado y realizamos la incisión. Yo vengo de una escuela, ¿sí? En mi escuela de Bauru nosotros no utilizamos lo que es el bisturí eléctrico porque necrosa tejidos. Nosotros simplemente utilizamos las láminas de bisturí convencional, ¿sí? Utilizamos la 15C o la 9.5. Una vez realizamos la incisión, eliminamos el tejido. Este tejido podemos utilizar curetas de Grace o también podemos utilizar lo que son el gingivótomo de Kirkland o el gingivótomo de Orban. Miren, la diferencia es considerable con la gingivoplastía, pero yo debo conservar el espacio biológico, porque la encía acompaña al hueso. Entonces yo voy a medir con mi sonda milimetrada y voy a ver que según el biotipo de mi paciente tengo que tener ese espacio biológico, si no, esa encía vuelve a migrar y vamos a tener la recidiva, ¿verdad? Para conseguir el espacio biológico, yo debo hacer una osteotomía, y esta osteotomía podemos realizarlo con fresas redondas, también podemos realizarlo con fresas troncocónicas, pero a mí en lo personal me gusta realizarlo con cincel, porque cuando yo realizo con cincel, yo no necesito levantar un colgajo, ¿sí? Yo entro intrasucular, coloco el cincel y empiezo a realizar la osteotomía. Este es un cincel de Oshbein, ¿sí? Normalmente para que entre intrasucular tiene que ser el número 4, el más delgadito, o puede ser el cincel de Wensley también. Una vez yo realizo la osteotomía, yo mido para tener el espacio biológico de 3 milímetros, y luego, si yo levanté colgajo, reposiciono colgajo, suturo, y si es necesario, coloco cemento quirúrgico. Estuvimos realizando estudios y a nuestros pacientes ya no les colocamos el cemento quirúrgico, simplemente hacemos hemostasia, una gasa empapada con adrenalina o epinefrina. En caso de esta hemorragia continuar, ahí colocamos el cemento quirúrgico. Este es el cemento quirúrgico, el ideal para mí, el mejor, es el estilo Coepac, ¿sí? Pasta a pasta, pero también podemos utilizar los cementos que son polvo líquido. Señor operador, ¿le puede dar play, por favor, al video? Aquí un videíto. Como nosotros, siempre me preguntan, siempre que voy a dictar cursos o voy a dar charlas, siempre me preguntan, doctora, ¿y usted utiliza el bisel interno o externo? La verdad es que tenemos el mismo resultado, ¿sí? Ahí estamos utilizando un decolador de mol. Nuestra lámina de bisturí en ese momento era 15, pero igual conseguimos los resultados que queríamos con ese paciente. Siempre realizo la incisión primero del incisivo central, luego del canino, para conservar mi línea cenit y posteriormente el lateral. También podemos utilizar el gingivótomo de Kirkland o el gingivótomo de Orban para ayudarnos a dar mejor convexidad, ¿sí? Luego de haber pasado la lámina de bisturí.
Ahí realizamos la incisión intrasucular para poder entrar. Ahí estamos realizándolo con fresa. La verdad no me gusta realizarlo con fresa porque nos podemos llevar el esmalte. Lo ideal sería con el cincel de Oshby o de Wensley, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de alargamiento de corona, que es la misma técnica, pero solamente la realizamos en una sola pieza. Este paciente me lo derivó un colega y miren, la pieza 1.1 no tiene línea cenit, se ve más pequeña que la pieza 2.1. Nosotros realizamos la incisión, medimos cuánto es necesario para tener esa línea cenit, hacemos la exéresis de este tejido. Aquí levantamos un colgajo. Yo la verdad que últimamente estoy evitando de levantar colgajo para no tener cicatrices gingivales, ¿sí? Yo simplemente entro por debajo de la encía, pero en esta ocasión nosotros levantamos colgajo, decolamos y con un cincel, ese cincel es el de Oshby, pero el número 4 empezamos a realizar la osteotomía para conservar el espacio biológico. Ahí medimos que tenemos el espacio biológico. Reposicionamos el tejido, suturamos de igual manera. La sutura en esa época la realizamos con hilo seda, hoy en día tratamos siempre de suturar con Vicryl, ¿verdad? Y miren, de tener esta situación, nosotros pasamos a tener una área más estética. Y es por ello que nosotros siempre vamos de la mano trabajando con los rehabilitadores, ¿sí? Nos ayuda mucho el descenso labial. Me llegó una paciente al consultorio y hace tiempo, y esta paciente tenía un puente de 12 piezas. Y cuando sonreía, se veía demasiado la encía. Entonces, en principio, pensamos no realizarle el descenso labial. Y colocamos el puente de 12 piezas. Pero seguía sonriendo y se veía demasiado la encía y no se veía estético. Entonces, como complemento a nuestra rehabilitación, tuvimos que realizar lo que era un descenso labial o lip stab. Esta es otra paciente que también buscaba una rehabilitación y esta paciente, miren, en la imagen de más arriba, pueden ver que tenía una sonrisa gingival bastante amplia y también tenía una exostosis ósea. Entonces, esta paciente realizamos tanto un descenso labial como también una gingivoplastía. Porque si ven, las piezas son muy pequeñas. Entonces esta paciente, si bien levantaba un lado más que el otro, no sé si da para ver, ya eso complementamos con técnicas de armonización para que el labio esté igual. Antes de realizar el descenso labial, yo necesito ver qué tipo de sonrisa tiene mi paciente. Y hablamos que mi paciente tiene una sonrisa baja, cuando me muestra menos del 75% de los dientes superiores. Hablamos que tiene una sonrisa media cuando muestra del 75 al 100% de los dientes superiores. Y hablamos de una sonrisa alta cuando el paciente muestra en extensión los dientes y una franja de encía insertada. Los factores etiológicos pueden ser muchos. Puede ser el crecimiento vertical del maxilar en exceso, puede ser una erupción pasiva, también puede ser una obstrucción dentoalveolar anterior, puede ser los labios delgados, puede ser una actividad del labio superior y bueno, puede ser un conjunto de todos estos factores. Para realizar la técnica, nosotros medimos y conservamos lo que es la línea cenit. Yo utilizo los marcadores de Sharpey para poder medir. Si hacemos una franja, medimos tanto la franja superior como inferior. Siempre me preguntan, doctora, ¿y cuánto voy a medir hacia el surco? Eso depende de cada paciente. Tengo pacientes que tienen una sonrisa demasiado alta, que hasta 1 centímetro hemos tenido que quitar de la franja, otros 5, 7 milímetros. ¿Sí? Depende de cada paciente. Medimos y hacemos 2 incisiones. Estas incisiones, como yo soy periodoncista, yo simplemente comprometo lo que es mucosa, ¿sí? No comprometo lo que es muscular. Remuevo lo que es la franja y luego empiezo a suturar, ¿sí?
La sutura, la primera, es donde está el frenillo labial, porque yo cuando voy a quitar la franja me llevo todo. Me llevo la franja y me llevo el frenillo. Entonces la primera sutura es en la línea media. Yo voy a realizar puntos simples. Igual estuvimos investigando si era mejor realizar puntos simples o puntos continuos. Y observamos que es mejor varios puntos simples que realizar continuos. La cicatrización es mejor. La recidiva también es menos. Señor operador, ¿le puede dar play, por favor, al video? Gracias. Luis Miguel, sí, me autorizó Luis Miguel que podíamos publicar su video. Es muy bonito el caso de Luis Miguel. Él tiene como 1 centímetro de franja de densidad queratinizada que quitamos, insertada. Ahí medimos con nuestra sonda milimetrada. Ahora vamos a medir hacia el fondo del surco y van a observar que él tiene como 1 centímetro. ¿Sí? Era bastante amplia. Y en el caso de él, nos extendimos hasta primer premolar. En otros pacientes es de canino a canino. Empezamos a realizar las incisiones, como les decía, como periodoncista solamente comprometo lo que es mucosa, no involucro lo que es músculo, tampoco toco periósteo, porque el periósteo es el que va a hidratar cuando reposicionemos el colgajo. Ahí vamos retirando todo. Ustedes van a observar que cuando van retirando la franja densidad insertada, ustedes van a ver lo que son las glándulas salivales menores. No tengan ningún problema con quitarlas, solamente tenemos problema cuando nosotros suturamos esta glándula porque la vamos a extruir, ¿sí? Pero si ustedes la encuentran en su paso, se la pueden llevar, la pueden quitar. La desventaja de esta cirugía que tenemos bastante sangrado, ¿sí? Tienen que trabajar con un buen suctor, con mucha adrenalina y epinefrina para estar realizando lo que son las hemostasias. Ahí realizando el primer punto para devolver lo que es el frenillo labial. Y en él hicimos un estudio. En un lado suturamos con puntos simples y el otro lado lo suturamos con puntos continuos. Y ahí fue que observamos que suturando con puntos simples es mejor, ¿sí? Que suturando con el punto continuo. La cicatrización, es mucho mejor con puntos simples. Mucho también acompaña, ¿sí? Pasando a otro tema de las cirugías periodontales, son la recesión gingival. Y esto ocurre mucho por iatrogenias muchas veces, por mala higiene. Y nosotros tenemos que realizar distintas técnicas, como un injerto de encía libre, un injerto de tejido conectivo, un injerto de desplazamiento lateral o coronario. ¿Sí? Tenemos esta situación, una recesión, y puede ser por la mala técnica de cepillado de mi paciente se cepilla mal, de forma horizontal, puede causar una recesión, puede ser por una malposición dentaria, también puede ser por la inserción del frenillo labial. La mala higiene de mi paciente nos lleva a tener múltiples recesiones. Factores iatrogénicos, cuando ustedes hacen un preparado para una corona, invaden el espacio biológico y se forma una bolsa periodontal y luego tenemos una recesión. Esta recesión me la mandó hace poco una colega, ¿sí? Tenía un puente su paciente y creo que aquí el láser no da, pero la preparación fue más allá del espacio biológico. Invadieron el espacio biológico, formó una bolsa periodontal, se le infectó al paciente y formó lo que era una recesión. La ortodoncia también lleva a las recesiones. Cuando realizan ortodoncias y le colocan arcos, ¿sí? Y hacen mucha fuerza, entonces
ahí puede provocar una recesión. Y hay la clasificación de las recesiones. Esta es una clasificación antigua, es la clasificación de Miller, es una clasificación con la que me formé, que habla que nosotros tenemos una recesión tipo 1, que el tejido marginal no se extiende hasta más allá de la línea mucogingival. Luego tenemos tipo 2, que nos dice que la recesión sí se extiende hasta más allá de la línea mucogingival, pero no hay una destrucción interproximal. Luego tenemos una clasificación tipo 3, que es una recesión que alcanza la línea mucogingival, y tenemos una destrucción del tejido periodontal interproximal. Y por último tenemos una recesión tipo 4, que es una recesión con una destrucción grave periodontal en la zona interdental. Y hoy en día, el año pasado, en la Europerio en Ámsterdam, presentaron una nueva clasificación, que es la clasificación de Cairo, que hace poquito nos llegó en español el artículo. Y esta clasificación de Cairo nos habla que tenemos una tipo 1, cuando no tenemos una pérdida de inserción interproximal. Tenemos una tipo 2, cuando la cantidad de la pérdida de inserción interproximal es menos o igual a la unión vestibular. Tenemos una clasificación tipo 3, que la cantidad de la pérdida de inserción interproximal es mayor que la pérdida de inserción vestibular. Y según la recesión de mi paciente, en qué clasificación nosotros tenemos esa pérdida, nosotros vamos a realizar lo que son los injertos. Tenemos el injerto de encía libre, donde vamos a quitar una capa queratinizada del paladar. Tenemos una recesión, preparamos, ¿sí? Hacemos nuestro mapa, vemos qué cantidad de encía yo necesito, me voy al paladar, y yo quito la cantidad de encía necesaria. Y por último, yo suturo el paladar, suturo de una manera que pueda el cemento quirúrgico quedar en el paladar para no tener una hemorragia. Cuando ustedes quitan esta encía queratinizada, tienen tejido adiposo, y este tejido adiposo hay que quitarlo, porque si no, este injerto no va a integrar, no se va a unir. Luego suturamos, y es la parte más importante, la sutura, ¿sí? Si nosotros no suturamos bien el injerto, lo vamos a perder. Muchas veces llegaron mis pacientes con el cemento y con el injerto en la mano, porque los pacientes muchas veces no se cuidan, no le dan la debida importancia. Entonces es importante que nosotros suturemos y cuidemos bien por ellos. Luego colocamos el cemento quirúrgico. En estos casos sí o sí coloco cemento quirúrgico para proteger lo que es el injerto. Y miren, mejora bastante la recesión, ¿sí? Pero como les digo, tenemos lo que son las cicatrices gingivales. Entonces siempre cuidemos a la hora de levantar colgajo para no tener estas cicatrices gingivales. En caso de la recesión no hay cómo no, ¿verdad? Vamos a tener esa cicatriz. Señor operador, ¿le puede dar play, por favor? Este video es de un docente de la USP, fue mi docente, tiene mucha experiencia, muchos libros, el doctor. Ahí anestesiamos primero, luego anestesiamos el paladar. Con una cureta de Grace nosotros empezamos a eliminar clorexidina en gel, bastante suero fisiológico. Desqueratinizamos lo que son las papilas. Porque nosotros vamos a recibir un tejido conectivo que viene con tejido conectivo. Entonces es importante que desqueratinicemos las papilas. Preparamos nuestro lecho receptor. Mucho cuidado al preparar el lecho receptor de no llevarnos periósteo, porque si nosotros nos llevamos periósteo, ahí no va a funcionar el injerto, ¿sí? El periósteo es el que nutre mi injerto. Nuevamente desqueratinizando para recibir el tejido conectivo que viene con el queratinizado.
Nuevamente limpiamos con nuestra cureta de Grace. Medimos con una sonda milimetrada o, como les mostraba en la imagen anterior, podemos hacer un mapa con la parte metálica del hilo Vicryl. Vamos hacia el paladar. El espesor es aproximadamente de 2 a 3 milímetros. En esta área no podemos anestesiar mucho al paciente porque si no va a tener isquemia, y si tenemos isquemia vamos a perder también ese injerto porque no va a poder nutrirse, ¿no? Entonces no podemos anestesiar demasiado. Mientras estamos suturando, ese injerto lo vamos a colocar en una gasa con suero fisiológico para mantenerlo hidratado. Reposicionamos el injerto. Aquí sí o sí utilizamos hilo Vicryl porque vamos a utilizar una sutura de un colchonero, vamos a pasar periósteo por periósteo, entonces sí o sí Vicryl. Normalmente en periodoncia trabajamos con el hilo 4 o 5-0. Estabilizamos el injerto. Nosotros también, de la escuela que vengo, no suturamos hacia abajo del injerto, siempre dejamos libre y simplemente colocamos lo que es el cemento quirúrgico. ¿Sí? Suturamos, estabilizamos el injerto a los lados y hacia arriba y luego cemento quirúrgico. Cemento quirúrgico en el paladar. Este cemento es el Tilo Coepac, pasta a pasta, es muy fácil de utilizarlo. Miren a los 7 días. Al mes, hablamos que tejido blando de 30 a 40 días para su recuperación. Y si mi paciente no quiere exponerse a una cirugía de que tengamos que quitarle del paladar para colocarle en la región de la recesión, entonces en estos pacientes nosotros podemos utilizar Mucograph. Tuve la oportunidad de trabajar en la USPI con Mucograph y es excelente. Es increíble cómo esta membrana de colágeno va recuperando y va mejorando donde teníamos la recesión. Se trabaja de igual manera, ¿sí? Yo preparo, ¿no?, el lecho receptor y luego, en vez de quitar del paladar, yo simplemente voy a colocar el Mucograph. La desventaja del Mucograph que es demasiado caro, ¿sí? Y nuestra técnica quirúrgica más el Mucograph se incrementa mucho. Entonces a veces el paciente desiste. Esa es la desventaja, ¿no? Al menos aquí en Bolivia. Luego de tener un injerto de encía libre, nosotros tenemos lo que son los injertos de tejido conectivo. Nosotros preparamos nuestro lecho receptor, ¿sí? Tenemos una recesión, preparamos el lecho receptor, nos vamos hacia el paladar y el tejido conectivo es el que tenemos dentro del paladar, ¿sí? Dentro de lo que es la encía queratinizada. No es la primera capa, sino el que está dentro, ¿verdad? Ese es nuestro tejido conectivo. Yo abro una incisión y quito lo que es el injerto de tejido conectivo. Preparo, lo coloco por debajo y luego suturo. Hoy en día está de moda lo que se llama técnica de túnel, donde nosotros hacemos como una bolsita y por debajo de esta bolsita colocamos lo que es el injerto de tejido conectivo. Igual manera, si mi paciente no se quiere exponer a este tipo de injerto que nosotros tenemos que quitar del paladar, podemos colocarle esta membrana que se llama Aloderm. Aloderm, a diferencia del Mucograph, es una membrana de colágeno, pero es más delgada. Entonces nosotros podemos utilizarlo en las técnicas de túnel, lo podemos colocar en forma de bolsa. Hace poco asistí a un curso de un doctor mexicano. Este doctor realiza una técnica donde tiene una recesión, simplemente abre una bolsa y deja ahí el injerto, o tejido conectivo, o deja el Aloderm, ¿sí? Él no sutura
Él no coloca cemento quirúrgico y se vio muy buenos resultados. También lo presentó en la Europerio el año pasado. También tenemos lo que son los injertos lateral o pediculado. Este tipo de injerto es que el diente vecino me va a prestar el injerto, ¿sí? Tengo una recesión, mi diente vecino tiene bastante encía queratinizada, entonces yo voy a hacer un colgajo para desplazarlo hacia un lado, yo voy a suturar y la recesión mejora considerablemente. También tenemos los injertos de reposición coronal. Este tipo de injerto es que yo tengo una recesión, pero el mismo diente puede desplazar lo que es el colgajo, ¿sí? Tenemos un colgajo de forma trapezoidal, liberamos este colgajo. En todos los injertos siempre debemos cuidar el periósteo. Recuerden que el periósteo es el que va a nutrir mi injerto. Reposiciono, igual, es considerable, ¿sí? Mejora bastante lo que es la recesión cuando yo tengo un injerto de reposición coronal. Ahora, este tipo de injerto, nosotros tenemos un tips o una dica, como decían en Brasil, que es una semana antes, ustedes tienen que activar este periósteo. Ustedes anestesian al paciente y el área donde va a recibir el injerto, ustedes la van a activar haciendo múltiples pinchaditas con la misma aguja que anestesiaron. Hoy en día se utiliza mucho el Endogain. En Bolivia lamentablemente es muy difícil conseguirlo, ¿sí? Y lo que hace el Endogain es ayudar a una formación ósea, ayudar a que este tejido conectivo se adhiera más rápidamente, ¿sí? Es un gel que nosotros colocamos en el área donde estamos trabajando, donde va a recibir o el injerto óseo o donde va a recibir el injerto de tejido conectivo o de encía insertada. Como les dije al principio en mi presentación, después de haber estudiado periodoncia y haber estudiado implantología, me dio la curiosidad de estudiar armonización, porque yo con ninguna técnica quirúrgica podía devolverle las papilas a mi paciente, ¿sí? Y muchas veces realizar las coronas con mis colegas rehabilitadores, no quedaban unas coronas muy estéticas, quedaban unas coronas muy grandes. Entonces empecé a estudiar armonización y vimos que podemos rellenar estas papilas con ácido hialurónico. Anestesiamos al paciente, ¿sí? Una técnica infiltrativa, y luego vamos colocando ácido hialurónico. Nosotros tenemos ácido hialurónico en 1% en el organismo, ¿sí? 1% aproximadamente. Entonces es excelente, ningún paciente va a tener alergia, a no ser que este ácido hialurónico esté combinado con otro tipo de material como lidocaína muchas veces. Y nosotros lo que hicimos fue ir llenando esta papila, colocábamos 0,2 de ácido hialurónico, pero en secuencias de 7 días. 7 días, ¿sí? Después colocamos otros 7 días, después otros 7 días en 4 sesiones. Porque si yo de una sola sesión colocaba ácido hialurónico en la papila, esta papila iba a reventar y se iba a necrosar. Hoy en día, aparte del ácido hialurónico, tenemos también lo que se llama plasmagel, ¿sí? Nosotros preparamos, sacamos sangre al paciente, la metemos a una centrifugadora, se separan las células sanguíneas del plasma y el plasma yo lo voy a meter a otra máquina, donde esta máquina me va a hacer un gel. Y es el plasmagel. Y también podemos rellenar las papilas con el plasmagel. Y tenemos muy buenos resultados. Solo que el plasmagel dura muy poco. Si hablamos con ácido hialurónico, dura entre 6 a 9 meses. Un plasmagel al paciente le va a durar 3 a 4 meses. ¿Sí? Entonces también podemos rellenar. Y fue la forma como yo pude mejorar la papila. Porque periodontalmente, con ninguna cirugía quirúrgica, yo podía mejorar. ¿Sí? Pero también tuve fracasos en el estudio. Tenía pacientes que tenían más de 5 milímetros de pérdida de papila donde no daban ningún resultado, no llegó a mejorar, ¿sí? Pero observamos que hasta 5 milímetros de pérdida de papila
de agujeros negros, triángulos negros o gape, como ustedes lo conozcan, si es hasta 5 milímetros, nosotros podemos mejorar esa papila al paciente. Esta es la paciente que les hablaba desde el principio también, cuando les hablaba de descenso labial. Miren, esta paciente me lleva así, una sonrisa gingival y 12 coronas, un puente de 12 coronas, y no se veía estético. Entonces es ahí que nosotros decidimos realizar el descenso labial en la paciente. Periodoncia, rehabilitación van muy de la mano, ¿sí? Muchas veces nosotros periodoncistas, como chiste, decimos que la periodoncia es la mamá de todas las especialidades. Espero que les hubiera gustado un poquito. Esto es un resumen, ¿sí?, de unas cuantas técnicas que nosotros podemos realizar para ayudar a la rehabilitación, ¿sí? Señor operador, ¿le puede poner play, por favor? Este es un mensaje para ustedes. Y les dejo esta frase, ¿sí? Tengan el coraje de hacer lo que les hace feliz, ¿sí? Sigan siempre sus sueños. Estas son mis redes sociales, yo soy un poco bloguera, así que me pueden seguir. Y siempre háganlo todo por su familia, y siempre está primero Dios. Y quiero agradecer siempre a Ludabol por haber sido mi casa de estudio, mi casa donde trabajé 4 años como docente. Gracias a ustedes, gracias doctora Guarachi, gracias doctora Gisela, gracias a todos mis colegas. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para solicitar los micrófonos, levanten la mano y pónganse de pie, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a invitar a la doctora Lourdes Guarachi, por favor, para entregar el reconocimiento a nuestra expositora. Muchísimas gracias, doctora. La Universidad de Aquino, Bolivia, le confiere el siguiente reconocimiento por su excelente participación y brindar todos sus conocimientos a los estudiantes. Doctora Anaí Sandoval. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a usted. Yo también. Gracias, doctor. Gracias.